Hi everyone and welcome to New Wealth Talk. Hola a todos y bienvenidos a Wealth Talks, porque como sabéis nos gusta dar a nuestros clientes conocimientos y opiniones expertas que puede afectarnos. Voy a hablar en inglés, pero podéis escuchar en español dándole al botón arriba a la derecha en vuestras pañalas. El botón ES en la parte superior derecha de su pantalla. And to ask a guest a question, simply use the question. Y para hacer una pregunta podéis utilizar el botón para ello en la pantalla. Hoy vamos a entrevistar a una profesora de la Universidad de Oxford, Sarah Harper, que va a hablarnos sobre el envejecimiento de la población. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes y buenos días para todos nuestros amigos al otro lado del charco. Tengo el honor de presentar esta charla que está organizada por Santander University, también como parte de su iniciativa Santander X. Esta iniciativa consiste en educar a nuestra red de estudiantes, inversores y gente en general para enfrentarse a los retos de la tecnología y todos los cambios en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Hoy vamos a analizar cambios demográficos y cómo nuestra sociedad responderá a los numerosos retos a los que nos vamos a enfrentar gracias a la experiencia de la profesora Sarah Harper, que es miembro del Consejo de Santander X Innovation Experts. Es directora del Instituto de Población de Oxford y ha tenido varios cargos en diversos gobiernos. Ha definido políticas públicas. También ha escrito varios libros sobre cómo los cambios. Ha escrito el libro Cómo el cambio poblacional va a transformar nuestro mundo. Sin más dilación, vamos a empezar nuestra conversación con Sarah, con esta diapositiva como punto de partida. Los 8.000 millones que a día de hoy pueblan la Tierra. Y Sarah, la idea es ilustrarle al público cómo esta diapositiva va a cambiar de cara al futuro. Sí, muchísimas gracias. Es una diapositiva muy interesante la que nos acabas de mostrar, que muestra cómo la mayor parte de la población ahora mismo se encuentra en Asia, y de lo que podemos hablar es cómo eso va a cambiar. Y vamos a ver que sobre todo el continente africano es donde va a haber más población en el futuro. Ya volveremos a ello. Pero yo creo que hay algunas tendencias demográficas muy importantes que van a marcar el siglo XXI. Vamos a tener una población que envejece y esto tiene muchas consecuencias, y una cosa de la que no nos damos cuenta es que el motivo por el cual estamos envejeciendo no es necesariamente porque vivamos más años, sino porque está bajando la tasa de fertilidad. En todo el mundo, las mujeres están teniendo menos hijos. En 2/3 partes de los países del mundo tenemos solamente nivel de sustitución. En otras palabras, 2 hijos por mujer. Y en algunas partes del mundo rico se tienen 1 o 1,5 hijos de promedio. Así que la tasa de fertilidad es lo que está dando lugar a estos cambios. Y luego hay otra cosa muy importante que está afectando todo esto, que es la caída en la tasa de mortalidad. Pues tenemos una población que vive más años y que se reduce en número. Pero acabas de enseñar una diapositiva que nos muestra que está cayendo la tasa de fertilidad en el mundo. Y es interesante porque si vemos el siglo XXI, esto es lo que creen Naciones Unidas que va a pasar. A mí me preocupaba mucho que íbamos a tener una gran explosión de la población. La gente hablaba de 20.000 millones de personas para finales del siglo pasado, porque no entendíamos cómo la caída de la fertilidad iba a afectar a Europa, a Norteamérica, iba también a afectar a Asia, y ahora también está afectando a algunos países africanos. Y podemos ver en el gráfico muy claramente que mirando hacia el futuro va a ser muy difícil de predecir lo que va a suceder, pero creemos que la población va a ser de 9.000 millones en el mundo. Así que estás de acuerdo con la cifra de los 11.000 millones de las Naciones Unidas. Bueno, pues sí, porque esto es en 2050, pero luego o bien
aumentará o disminuirá. Ahí es donde hay incertidumbre. Podemos predecir hasta 30, 40 años, pero ya si hablamos a finales de siglo, pues ahí hay un conflicto a la hora de hacer proyecciones hacia el futuro. Y lo interesante es que, bueno, al principio hablé sobre lo que estaba pasando en África. Y esto es la clave. África va a ser muy importante en el futuro. Va a contar el número de trabajadores que tenemos y también la tasa a la que crece la población. Así que volviendo a esta idea de una menor tasa de fertilidad y el impacto que va a tener en la población mundial, lo que suceda en África va a ser crucial. África va a reducir su tasa de fertilidad total en la forma en que lo ha hecho el resto del mundo, porque eso es lo que dicen Naciones Unidas. En 2060, África va a llegar a la tasa de sustitución de la población, o van a entrar en juego otras dinámicas y va a seguir creciendo la población en África. En la diapositiva anterior hemos visto que África tenía el doble de la tasa de fertilidad que el resto del mundo, así que utilizando las Naciones Unidas, lo que las Naciones Unidas entiende, un descenso en la tasa de fertilidad de África, pero incluso con esto, casi un 100% del crecimiento de 2050 en adelante va a tener lugar en África, ¿no? Este aumento de 2.000 millones va a ser fundamentalmente africano, así que va a haber una dispersión enorme en donde vamos a poder ver el crecimiento poblacional. Es una imagen muy distinta a lo que hemos visto en el último siglo. Desde luego que sí, tienes toda la razón. Como acabas de decir con mucha razón, hay muchísima variedad o diferencias en las proyecciones que la gente hace sobre África. Si vemos lo que ha pasado en otros países en el sur, Asia, Latinoamérica, las mujeres bajaron su tasa de fertilidad o el promedio de hijos que tenían. Lo que estamos viendo en África, sin embargo, es una diferencia entre las mujeres con formación y entre los hijos que quieren tener y los que tienen. Si hacemos una buena planificación familiar y una buena educación y las niñas estudian, sabemos que en Asia y en Latinoamérica, como sucedió hace 200 años aquí en Europa, al educar a las niñas, a las mujeres, al darles la oportunidad del siglo pasado de controlar su fertilidad, el número de hijos que querían bajó. Y tuvieron menos hijos como querían. Y una de las advertencias de las que nos hablan, comparado con lo que dicen Naciones Unidas, es que no está claro que esa relación siga siendo así en África, porque ven que las mujeres africanas con formación siguen queriendo tener muchos hijos, mientras que Naciones Unidas cree que para 2060 las mujeres africanas querrán tener solo 2 hijos. Por eso no entendemos perfectamente qué va a pasar con la población en África. Pero pase lo que pase, el gráfico que nos enseñaste hace unos instantes, donde veíamos a África en medio, que era la parte rosa, efectivamente, esa banda rosa, eso sí va a ser cierto. Así que hay mucha incertidumbre sobre el crecimiento poblacional. Está basada en la dinámica en las dinámicas demográficas que tenemos en África. Así que va a ser interesante cómo podemos el rol que jugará la educación, el desarrollo de estas sociedades, porque África, desafortunadamente, es los mayores recursos educativos y alimenticios no están en África, así que esto va a suponer un gran reto para este equilibrio, para el equilibrio poblacional. Exactamente. ¿Y qué pasa con la longevidad? Bien, la longevidad es algo muy interesante porque hasta cierta forma podemos entender mucho más sobre lo que va a pasar con la longevidad. Pero de lo que estamos hablando en realidad es de esperanza de vida. Pensamos en la longevidad en términos de cuánto va a vivir la población, cuántos años, mientras que lo que hemos visto una y otra vez en los últimos 150 años es que ha habido un aumento en la esperanza de vida. Parte de ello, bueno, es igual que con la fertilidad.
vamos a ver qué ha pasado con esos niños. Al mejorar la educación de los niños, la calidad de vida, el nivel de vida de la población, aquí en Europa, por ejemplo, empezamos a reducir la mortalidad y los más vulnerables en la sociedad eran los que se beneficiaron más. Un motivo por el cual ha aumentado tantísimo el siglo pasado la esperanza de vida es porque muchos niños no murieron, que antes morían. Y tengo que decir, sin embargo, que hasta el principio del siglo, en las últimas 2 décadas, en algunas demografías se creía que sí, íbamos a poder hacer que la población llegara a los 60 o 65 años, pero que la esperanza de vida no podía ir más allá de los 65. Pero ahora vemos que en la mayoría de los países en Europa el crecimiento en la esperanza de vida es más allá de 65. Y esto hace que tengamos que pensar en otra cuestión, y es el crecimiento de la población mayor, los más mayores entre los mayores. ¿Cómo debemos de pensar en nuestra población mayor? Bueno, pues una falta de jóvenes que entran en la población porque baja la tasa de fertilidad y una mayor esperanza de vida, pero adultos mayores pero que siguen contribuyendo a la sociedad, y finalmente el crecimiento de la porción de los más mayores que necesitan más cuidados, con lo cual un aumento de las pensiones y un aumento en el gasto de cuidados para estos mayores. Así que hay muchas consecuencias con este aumento de la esperanza de vida, pero la cantidad de vida que hemos podido añadir de media a la población mundial es increíble. Son 2 años de esperanza de vida cada década, así que 10 años en los últimos 50. ¿Estas tendencias van a seguir así? Bien, hay que recordar que sobre todo en Asia y en Latinoamérica y en el mundo en vías de desarrollo, como África, seguimos mejorando muchísimo en reducir la mortalidad de los niños, la mortalidad infantil. Una vez que llegamos a los 65 años, sí que estamos viendo un aumento en el número de años que vive la gente y un aumento en la esperanza de vida más allá de los 65 a un ritmo menor. Pero lo que vemos es un aumento drástico en los más mayores, en los más de 80 años. Y esta es una combinación de 2 tendencias muy importantes. Sí, efectivamente, estamos mejorando la esperanza de vida de los de 80 a 85 años y además muy rápidamente se debe a los nuevos productos farmacéuticos, a un mejor cuidado sanitario. Pero, claro, este corte está creciendo en Europa y en Norteamérica. Estos son los bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, 60, y ellos realmente se están beneficiando de todas las ventajas, todos los beneficios de un buen sistema sanitario y de una buena educación. Y ese corte va a vivir más y más años, y por eso va a haber mucha gente de más de 100 años de edad. Los baby boomers fueron una generación muy afortunada en el sentido de que no solo han podido vivir un periodo de la humanidad sin guerras. Ha habido muchas guerras, pero no grandes guerras, pero también han podido disfrutar esta expansión de vidas saludables y también han podido dedicar mucho consumo a sí mismos gracias a esta caída en la fertilidad. Así que en términos económicos, eso ha supuesto un enorme aumento del PIB per cápita. Así que, bueno, eso ha sido una tendencia que ha beneficiado a esta generación de una manera bastante significativa. Pero volviendo a la esperanza de vida, he estado viendo una presentación que diste y has mencionado que la esperanza de vida de la gente que ha nacido ahora en la sociedad desarrollada seguramente sea por encima de los 100 años. ¿Eso es la media?
Sí, deberíamos hablar un poquito de COVID en algún momento, pero todo de lo que estoy hablando es antes de COVID y luego explicaré por qué tenemos que hablar de COVID. Y sí, ha habido unos estudios muy interesantes que se hicieron antes del COVID que mostraban que si la esperanza de vida sigue aumentando, la edad media de la mitad de la población, o sea, la esperanza de vida de la población, en muchos países de alta renta va a ser más de 100. Algunos dicen que más entre las mujeres que los hombres. De hecho, las mujeres tienen una mortalidad menor que los hombres en todas las edades. Pero sí, efectivamente es así. Si sigue así, aumentando la esperanza de vida, podemos esperar tener una población importante que no llegue a 60 o 65 como ahora mismo. Casi todos ahora en Europa, por ejemplo, llegamos a 80, sino que van a llegar a 95 o 100 efectivamente. Has mencionado el COVID, sí, pero el descenso en la esperanza de vida que vemos aquí se debe al COVID. Bueno, la caída en la esperanza de vida es algo muy interesante. En este gráfico en concreto, sí, aquí estamos hablando del COVID, pero se vuelve plano, sobre todo en el Reino Unido. Y una de las cosas que creemos que sucedió después de 2015 fue que la desigualdad entre las sociedades aumentó tantísimo que si vemos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la esperanza de vida de los hombres entre los más pobres, los más necesitados, las clases más pobres de nuestra sociedad, los hombres se aplanó su esperanza de vida y bajó en el caso de las mujeres. Mientras que los grupos de alta rentabilidad, de alta renta, aumentaron su esperanza de vida. Pero la desigualdad dentro de la sociedad era tal que el aplanamiento o la disminución en la esperanza de vida entre los grupos de menos renta fue bastante marcada. Eso es un comentario muy interesante porque no solo vemos una dispersión geográfica en lo que se refiere a la en las tendencias de fertilidad, sino que también tenemos una dispersión en lo que se refiere a las mismas sociedades, en lo que se refiere a situaciones económicas pertinentes a las mejoras en longevidad, y eso va a suponer una gran cantidad de retos para nuestra sociedad. Y vamos a hablar un poco sobre la proporción de gente trabajadora y gente que no está trabajando, lo que los economistas llaman el ratio de participación. Sé que los límites de lo que es una población activa y una población no activa no es 65-20, pero ¿podrías explicar los cambios, por favor, en esta tendencia? Voy a hacer un momentito, que voy a darles la historia del COVID. Lo interesante de COVID es que sabemos que tuvo un impacto dramático en el 2020 y 2021 en la esperanza de vida en esos 2 años. Si lo comparamos con el mismo impacto que se produjo con la gripe española, no sé cómo lo llamáis en España, pero bueno, la gripe española lo llamamos aquí, pues hubo una disminución dramática y luego un rebote. Después, lo que tenemos que tener cuidado es que hay que recordar que hace 100 años la esperanza de vida no dependía de la asistencia sanitaria. La mayoría tiene que ver ahora. El aumento de la esperanza de vida es en un mejor sistema sanitario. La mayoría de los países tienen, muchas enfermedades entre la población, no por COVID, sino porque durante esos 2 años no se les trató por estas enfermedades. Y entonces hubo una disminución en la esperanza de vida y en la salud de las personas, y ese efecto causado por COVID, porque no se les trató por esas enfermedades, va a tener un efecto bastante prolongado. Y ahora contesto a tu pregunta, que tiene que ver
con el ratio de población activa y no activa. Así que tenemos una incertidumbre con el impacto del COVID en lo que se refiere a la longevidad. Y una esperanza de vida sana. ¿Por qué es importante? Porque me preguntas sobre el índice de participación. Si vemos este gráfico, yo diría, y tú lo acabas de indicar, que es incorrecto este gráfico, porque da por hecho que la mano de obra es de 20 a 65, pero sabemos que cada vez más los jóvenes adultos siguen estudiando después de los 20 y jóvenes adultos, sí, trabajan, pero cuando llegan a los 65 siguen trabajando también, no dejan de trabajar a los 65. Y en algunos países gente mayor de 65 sigue trabajando porque son muy productivos todavía. Y siempre y cuando la esperanza de vida sana siga creciendo, no hay ningún motivo por el cual dentro de 10 años este gráfico sería de 25 a 70. Esa sería la población activa, una población joven muy educada y una población mayor sana que puede trabajar hasta los 70. De acuerdo, así que los límites del trabajo y las edades a la que entramos la población activa y nos retiramos de la población activa seguramente vayan a cambiar, ¿no? Como pone de manifiesto las tendencias demográficas, porque si no, por ejemplo, estas tendencias que estamos viendo en China no serían sostenibles con más jubilados en China que población activa. Sí, eso hay que ponerlo en perspectiva también. Si vemos el ratio de población activa a dependientes en China y vemos el ratio total de dependencia, no solamente la de los mayores, en los 70 China tenía un ratio de dependencia mucho peor porque había muchos niños jóvenes. Entonces era 75 por cada 100 trabajadores. Y eso lo redujo de forma drástica, reduciendo el número de niños en la población a 40%. Y en su peor momento, solo va a ser 60. Y lo realmente importante es que evidentemente es muy difícil hacer que lleguen niños jóvenes a la población activa. Ya los niños ya no trabajan, ni siquiera en China. Sí hay algo de mano de obra infantil, pero está disminuyendo. Pero lo que sí podemos ver es que sigan estando activos adultos más allá de los 65. Los pensionistas en China son de 60 años, no de 65, pero una población china bien formada, pues a lo mejor puede seguir trabajando hasta los 70. Abordaremos esa conversación sobre los límites de la población activa más adelante, pero la sociedad va a tener que preguntarse eso, dónde tenemos que poner el límite. Y una última y muy importante tendencia, una vida sana. Cuando hablamos de expandir, de vivir más, no es solo vivir más sano. Explica, por favor, las tendencias que vemos en estos distintos conceptos. Bueno, esto tiene que ver con lo que dije sobre el COVID. Y es que si vemos la esperanza de vida, antes había un vínculo muy fuerte entre la esperanza de vida y la esperanza de vida sana. Tengo que decir que es muy difícil, desde el punto de vista estadístico, estimar esperanza de vida sana. Hay muchas medidas que se han publicado. Algunos utilizan los años sin discapacidad, pero bueno, es una idea muy subjetiva, difícil de medir. Pero habiendo dicho esto, podemos decir que hoy en día hemos separado o dividido la mala salud de la edad mayor. Hay personas mayores que tienen muy buena salud, pero también hay adultos que tienen mala salud. Y eso es lo realmente importante. Tradicionalmente,
si a los 60 tenías mala salud, no ibas a vivir mucho. Pero ahora, si tienes mala salud, en tus 60 puedes vivir otros 20 años porque tenemos fármacos, tenemos muchos tratamientos que te pueden mantener vivo. Lo que no queremos tener es una sociedad donde tenemos un creciente número de adultos con mala salud, porque esa es una carga para la sociedad. Y ha habido un trabajo muy interesante sobre la obesidad, que creo que te interesa mucho este tema, ¿verdad? Y una de las cosas realmente importantes es que si vemos qué fue el factor que mataba más el siglo pasado, para los hombres era el tabaco. Y hoy el factor que contribuye más a la morbilidad y a la mortalidad es la obesidad. Hemos tenido un aumento impresionante desde los 80 en los países desarrollados de la obesidad y en algunos de los países de renta baja o media. Y yo creo que el gráfico que nos has mostrado es uno muy interesante. Lo voy a describir porque es muy interesante y tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que quiere decir esto. Cuando vemos el gráfico en sí, son estadísticas nacionales del Reino Unido. Y ha estudiado el aumento de la obesidad y la caída del tabaquismo. Y muestra muy drásticamente cómo ha caído una cosa y subido la otra. Ahora, si vemos esas flechas, esa flecha a la derecha, lo importante es que estos son datos que vienen de un estudio europeo, que estudiaron a un número de hombres y mujeres, un grupo muy grande de hombres y mujeres, y estudiaron cuál es el impacto de los factores que afectan la vida, obesidad, tabaquismo y abuso del alcohol. Y vieron que si vemos el tabaquismo y abuso del alcohol, y el tabaquismo lo tenemos ahí en el gráfico, disminuía en 3 años la esperanza de vida a los 55 años de edad y aumentaba en 3 años la vida insana a partir de los 55. La obesidad aumentó la vida insana en unos 6 años y es porque la obesidad no siempre nos mata o pocas veces nos mata, pero da lugar a un estilo a una vida no sana y finalmente a la muerte, ya por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes. Me ha sorprendido descubrir el impacto de esta tendencia y los retos que suponen desde un punto de vista económico para la sociedad. Y este es un buen punto de partida para hablar de, las implicaciones de todas estas tendencias que hemos estado comentando y explicando también, porque al final la interacción entre todos estos cambios va a suponer varias preguntas para la sociedad y que tenemos que mencionar y ver las implicaciones. El primero que vemos es un tremendo aumento que se está creando en gastos sanitarios. Esta es una tendencia que vemos en Estados Unidos en la que el consumo de la sanidad está convirtiéndose un peso mayor en la economía y está desplazando todos los otros consumos económicamente hablando. Y esto es, si analizamos el impacto de cómo esta tendencia de envejecimiento y analizamos el coste del envejecimiento en lo que se refiere a consumo, porque la gente mayor consume más sanidad, las dinámicas van a ser muy importantes en lo que se refiere a implicaciones económicas. Bien, el hecho de que utilices Estados Unidos es muy interesante porque si vemos la esperanza de vida no sana, Estados Unidos está por debajo de la media de la OCDE. Y lo que vemos aquí es una decisión por parte de la sociedad sobre cómo proporcionar asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria en Estados Unidos es muy aguda, muy intervencionista y muy, muy cara. Y si fuésemos a compararlo con otros países que tienen una asistencia sanitaria más basada en la comunidad, sobre todo en los últimos años de la vida, la imagen sería totalmente distinta. De hecho, puedo enseñar un gráfico.
Sí, estos son los datos que estás mencionando, porque todos los gastos en recursos que en otros países, pero el impacto que la eficiencia de esto es Sí, hicimos un trabajo comparando los países de la OCDE y, de hecho, una población que envejece per se no aumentó el gasto sanitario. Esto es lo que estoy diciendo. Si solo tomamos la edad como la única variable, eso no aumentó o aumenta el gasto sanitario. Pero ¿qué pasa? Que en una sociedad moderna, civilizada, las decisiones en esa sociedad era de tener más intervenciones en los últimos años de la vida que antes. En otras palabras, creemos que deberíamos de mantener a los mayores vivos a través de intervenciones farmacéuticas, cirugía, y en algunas sociedades, de hecho, mantener a las personas vivas durante mucho tiempo al final de su vida. Y uno de los problemas en Estados Unidos es que la gente que entrarían en una residencia y estar 6 meses ahí antes de morir, esos 6 meses están en el hospital bajo asistencia muy intensa, que es muy caro. Entonces, es una combinación de actitudes, intervenciones, la forma de ver los últimos años de la vida. Todo esto ha contribuido a estos aumentos en el gasto sanitario. Eso no quiere decir, bueno, es una imagen mucho más compleja de lo que parece. Por eso Estados Unidos gasta tanto dinero al final de la vida. Y en lo que se refiere a, bueno, los aumentos esperados en gastos, esto es un estudio sobre el impacto del PIB, del gasto del PIB, tanto en gasto en pensiones y cuidados a largo plazo. Esto no sabemos la cantidad que va a implicar este aumento, pero sabemos que es relevante y significativo. Y una cosa que me gustaría mencionar es, la sanidad no es como cualquier otro gasto. Lo sabemos desde el COVID, que la propensidad de un gasto en sanidad es ilimitada, porque la salud es lo más importante. Así que hay algo que, si tenemos los recursos económicos, si tenemos los medios, si hay un nuevo medicamento, vas a intentar gastar todo para poder ofrecer esta innovación médica. Así que hay una gran pregunta sobre qué proporción de la población va a tener acceso a estas nuevas innovaciones, porque la sociedad entera, hay muchas innovaciones, pero la sociedad, no todo el mundo en la sociedad puede pagarlo, y la desigualdad va a verse más dañada todavía por estas tendencias, ¿no? Sí, desde luego. Tomemos unas decisiones muy importantes. En esta diapositiva, bueno, ahí tenemos cosas como regeneración de tejido, terapia génica, etcétera. Y yo creo que hay un argumento en nuestra sociedad, dado que hay una mayor desigualdad en las sociedades, mucha desigualdad en el mundo. ¿Cómo podemos justificar algunos de estos innovaciones tan caras para añadir 4 o 5 años a las vidas de pocas personas? Mientras que en África subsahariana mucha gente muere a los 30 años. Quizás deberíamos de pensar que deberíamos de ser una sociedad donde se compartan esas ventajas de los avances médicos para que haya más gente en el mundo que tenga vidas sanas en vez de prolongar unos cuantos años, unas cuantas vidas, que es carísimo. Claro, eso está entrando en el debate público ahora. Podríamos hablar durante horas de esto, pero vamos a hablar de otra tendencia y otro reto. Creo que sería, dado lo que has dicho sobre las implicaciones de la obesidad y un estilo de vida no saludable, desde luego deberíamos invertir más en tener un estilo de vida más saludable. Y el gobierno debiera ser más proactivo con estas políticas, ¿no? Sí. Creo que hay dos cosas aquí. Los gobiernos, desde luego, a través de intervenciones y normativas, pueden apoyar iniciativas de salud pública.
iniciativas de salud pública que permitan a los niños y a los jóvenes adultos mejorar sus dietas, hacer ejercicio y reducir el abuso de sustancias. Eso tendría un auténtico impacto en 30 años. Ahora, está el otro lado, que es donde entra el mercado e identifica que hay una creciente demanda por este estilo de vida, este bienestar en el mercado. Una cosa con la que tenemos que tener un poco de cuidado es que aquí también hay desigualdad. Tenemos a los ricos en algunos países que se lo van a poder permitir, pero hay una gran oportunidad aquí en el mercado, puesto que los gobiernos no van a poder proporcionar todo ese bienestar y esas iniciativas de salud en el futuro, pero sí que tienen la responsabilidad de salud pública. Así que la pregunta de la desigualdad también cuenta para este reto, pero me gusta mucho esta información que nos has ofrecido en la charla sobre el impacto de una vida saludable es 5 años. Sí, este es un estudio muy, muy interesante. Son 2 estudios, en realidad. El Reino Unido hizo un estudio sobre envejecimiento y una de las cosas que hicimos fue ver los datos en zonas pobres en el Reino Unido y el impacto que eso tenía en la esperanza de vida sana y la esperanza de vida. Y algo muy interesante que surgió del estudio es que en las partes más pobres del Reino Unido, tomamos a un hombre de 65 años, seguramente vivirá hasta los 80, pero durante sus 70 va a tener mala salud. En cambio, un hombre de la misma edad de una zona rica va a vivir hasta 80 y muchos y va a tener buena salud a lo largo de esos años. Entonces estamos hablando de 10 años de vida que desde el punto de vista de salud va a depender de su situación económica, de si están bien formados, si tienen un buen estilo de vida o no. Y en este estudio vimos exactamente lo mismo. Aquí estábamos viendo el tema de las pensiones. Y esto no es el estudio del Reino Unido. Se trata de un grupo muy pequeño de personas que tienen pensiones ocupacionales. O sea, los más pobres se han sacado de este estudio. Y aún dentro de ese grupo podemos ver muy claramente el impacto de un estilo de vida sano. Muy, muy importante. El jubilarse con una buena salud y un estilo de vida sano, desde luego, tiene un gran impacto a la hora de prolongar la vida sana. Así que otro aspecto en el que la sociedad podría invertir para tener una demografía más sana y evitar estos retos sería en lo que se refiere a la educación. Corea del Sur es un ejemplo maravilloso de buenas políticas sobre cómo de bien educada está la población y cómo esa población ha podido contribuir, cómo esto ha conllevado un crecimiento en el PIB per cápita. La educación es crucial debido a los cambios a los que nos vamos a enfrentar con el futuro del trabajo. Hemos hablado en una conversación que tuvimos hace unos días, que esto es un estudio de la Universidad de Oxford sobre el futuro del empleo. Podremos hablar de las tendencias y cómo la automatización va a impactar cómo trabajamos. Sí, claro. Sí, este es un estudio muy, muy interesante, realizado por 2 colegas míos, Humphrey y Osborne. Son matemáticos, así que utilizan una modelización muy compleja. Y lo que señalaron es que tenemos que pensar en cosas en términos de aptitudes, de destrezas y cómo los desarrollamos. Y decían que si tomamos todas las ocupaciones, todas las profesiones, algunas de ellas eran muy vulnerables de cara a la automatización. Algunos eran muy vulnerables, pero muy poco probable de que se automatizaran, mientras que otros tenían otra probabilidad de que se automatizasen. Lo interesante fue, según los gerontólogos,
Bueno, esto es algo que mostré al gobierno australiano, al Tesoro australiano. Había un grupo en Australia que había hecho un trabajo muy parecido y entonces unimos nuestros resultados. Y mostraba que los jóvenes, sobre todo los jóvenes en países de baja renta, el tipo de aptitudes, de destrezas que tienen ellos, porque son jóvenes, o sea, tendían a ser muy buenos en tareas que requieren rápido movimiento y que que es muy difícil que se automaticen. En cambio, los adultos tenían unas destrezas que era muy difícil ser sustituido por inteligencia artificial, aptitudes verbales. O sea, es el conjunto de aptitudes de los adultos que están más garantizados, mientras que los de los jóvenes son más vulnerables, se pueden automatizar mejor. Así que el trabajo manual y bueno, problemas, todas las que están más relacionadas a la lógica y van a poder ser automatizados rápidamente, pero es muy difícil. Pero a la gente mayor se le da esa otra clase de inteligencia que es más difícil de sustituir por inteligencia artificial y robots, ¿no? Es así. Yo, de hecho, cuestionaría la inteligencia fluida llega a su tope a los 20 años y de ahí en adelante disminuye. No en la edad mediana, sino en los 20, mientras que la inteligencia cristalizada va aumentando y aumentando y de los 60 a los 70 llega a su máximo esa inteligencia. Así que si pudiéramos reformar a esta fuerza laboral para aprovechar esta inteligencia, este tipo de inteligencia, la inteligencia fluida, podríamos extender la vida laboral. Sí, y lo importante es que no podemos formar de nuevo a los jóvenes. Tenemos que formar a lo largo de la vida. No solamente hay que educar o formar a los jóvenes o a los niños. No, la formación va a ser importante a lo largo de toda nuestra vida. La educación, antes era educación, trabajo, jubilación. No. Ahora la educación es importante a lo largo de toda la vida. Si vamos a vivir hasta los 80 y 90 y ser productivos y activos hasta los 80, entonces es muy importante tener una vida mucho más fluida, tomarte cursos, tiempo libre y efectivamente recibir también formación a lo largo de toda tu vida. Eso va a ser muy importante en el futuro para todos. El futuro del trabajo. La educación, para poder extender estos retos de extender la vida laboral, va a ser crucial porque esta es la única manera. Estas son las implicaciones. Y la inmigración es un tema bastante delicado y complicado. Europa está ahora mismo enfrentándose a una población decreciente, una población envejecida, que es probablemente el área en la que esto es más visible. Y al mismo tiempo es el área que se mantiene más negativa con respecto a la inmigración, que hemos visto un aumento en la población de partidos políticos que tienen una línea durísima contra la inmigración, pero necesitamos políticas de inmigración exitosas porque es una manera de solucionar el problema si lo haces bien. Sí. Sí, eso es absolutamente crucial. Si lo vemos desde el punto de vista demográfico, la migración es lo que equilibra el envejecimiento de la población. Y así es como en Europa, en el siglo XX, lo hicimos, exportábamos capital económico a países de renta baja y media y a cambio el capital humano vino a Europa y muchos países europeos acogieron a inmigrantes de Latinoamérica, de Asia, etcétera. La inmigración funciona cuando la
población va envejeciendo. Entonces, ¿por qué no aprovechar a esas personas que tienen que encontrar un trabajo y que vienen del sur? Ahora, el problema está en integrarles en la sociedad europea. A nivel nacional se hace muy bien, a nivel local, sin embargo, puede haber problemas, pero ahí es donde entra en juego la política y ahí es donde tienen que intervenir los gobiernos para asegurar que la población migrante no sea recibida de forma negativa y que se integre plenamente en la sociedad. No quiero hablar de Brexit, pero bueno, se predecía que en el 2014-15 se hablaba de que solo los países de la OCDE iban a reducir sus habilidades por el envejecimiento de la población. En el 2017 volvieron más personas de otros países que jóvenes que entraron en la fuerza laboral. Entonces, habrá que, bueno, ¿qué pasó con Brexit? Y lo que está pasando en Italia, en Hungría, en otros países europeos. Hay un rechazo contra los inmigrantes, pero desde el punto de vista demográfico los necesitamos para equilibrar nuestras poblaciones que están envejeciendo. Eso es una conversación muy importante que va a mantener ocupadas muchas políticas en el futuro, pero la necesidad de integrar a más gente está desde luego ahí presente, han resultado de estas tendencias demográficas. Otra política positiva es la participación femenina en el mundo laboral, y esto es algo que, estudiando el crecimiento japonés, era algo que a Japón no se le ha dado nada bien integrar a los inmigrantes, pero una manera en la que ha podido expandir su fuerza laboral es teniendo una mayor participación femenina, ¿no? Esto es importante. Sí que lo es. Y en un país como Japón, donde la participación de las mujeres en el mercado laboral era bajísima, ahora está aumentando y eso está muy bien. Pero hay otros países, Reino Unido, Francia, los países escandinavos, que han tenido una altísima participación de mujeres en el mercado laboral. Me parece que en el Reino Unido es 75%. Hay formas en las que podemos animar a la participación de mujeres. El trabajo parcial es interesante para ello, ayudando a cuidarles a los niños para que puedan ir a trabajar, con guarderías, etcétera. No es que si trabajen no van a tener hijos, no, si se les da el apoyo, trabajarán, querrán tener a lo mejor un segundo hijo si tienen ese apoyo y pueden trabajar. Entonces, y esto puede aumentar la tasa de fertilidad en la población, que es lo que hemos visto en los países escandinavos. Así que ese es otro ejemplo maravilloso de cómo unas buenas políticas pueden ofrecer un aumento en la fuerza laboral que está más equilibrado y trae muchos aspectos positivos a la sociedad. Y otro aspecto muy importante para nosotros como sociedad, la cohesión social y la justicia intergeneracional. Sí. Creo que esta es una cuestión muy interesante. Lo que es una pena es que muchos jóvenes tienen la impresión ahora de que son la peor generación que ha habido. Muchos alumnos me dicen, somos la peor generación. Y esa es una percepción de los medios, porque yo me fijo en mis hijos, entrarían en esa categoría. Están mucho mejor formados que mi padre o mi abuela, tienen muchas oportunidades de empleo, tienen mucho mejor salud, una mejor calidad de vida que anteriores generaciones. Así que desde el punto de vista económico puedo entender que hay algunos problemas, pero si le decimos a los jóvenes, sois la peor generación que ha habido, sin ver todas las ventajas que tienen hoy en día, yo creo que es una percepción negativa. Y lo que hay que decirles es, habéis tenido muchísima suerte con vuestra formación, vuestra educación, podéis viajar, tenéis mejor salud que las generaciones anteriores, pero hay un problema, sobre todo si tienes que retrasar tus transiciones en la vida. O sea, no vas a poder entrar al mercado de la vivienda hasta los 30 a lo mejor,
Pero lo que oculta esto es esta desigualdad entre generaciones. Esto lo que oculta es la enorme desigualdad dentro de la misma generación, que es mucho mayor. Por ejemplo, si vemos los ricos jóvenes y adultos y mayores, están mucho mejor, sea cual sea la edad que tienen, que los pobres, sean de cualquier edad. El desfase, la diferencia entre los jóvenes ricos bien formados y los jóvenes pobres sin formación, eso es lo que está creciendo y eso hay que resolverlo. Desde luego, eso es algo que en lo que tenemos que trabajar, y estoy completamente de acuerdo contigo que la desigualdad es un mayor problema que las diferencias entre las diferentes generaciones. Y bueno, hemos analizado estas 7 tendencias y estos 7 retos, y creo que la información que nos has ofrecido es... Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero creo que entiendo mucho mejor la dinámica de lo que vamos a hablar y de lo que tenemos en nuestra sociedad, y tiene unas implicaciones tremendas para la economía, la sociedad, y desde luego esto ha sido muy, muy interesante. Tenemos algunas preguntas y me gustaría tener la oportunidad de preguntarte algunas de ellas. La primera, en lo que se refiere a la diferencia entre la longevidad entre hombres y mujeres, la pregunta es: ¿la esperanza de vida afecta de una manera distinta a las mujeres y a los hombres, que lo ha mencionado? ¿Cuáles son las causas subyacentes? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bien, sí, efectivamente. Ahora entendemos lo que está pasando. Los hombres son más vulnerables a cualquier edad. La mortalidad es mayor entre los niños que entre las niñas. O sea, a lo largo de toda la vida son más vulnerables los hombres. Y a las mujeres, al asumir un papel más parecido al del hombre, pues se creía que iba a disminuir esa diferencia. Y sí ha disminuido un poco la diferencia, pero tiene que ver con nuestra constitución física. Si vemos nuestra constitución genética, las mujeres son XX, los hombres son XY. Casi toda la información lo lleva los cromosomas X. Eso se lo digo a mis hijos a menudo. Pero ahora entendemos que si hay un problema en el cromosoma X, no tienen un backup, una segunda oportunidad. Las mujeres sí, porque tenemos el doble gen o cromosomas y tenemos una ventaja por ser XY. Si vemos, por ejemplo, nuestro sistema inmune, y ahí lo vimos claramente con el COVID, las mujeres luchan mejor contra las bacterias y los viruses. Y luego, si vemos nuestro sistema hormonal, sabemos que el estrógeno protege, pero la testosterona seguramente aumenta la morbilidad entre la población masculina. Creo que es muy poco probable, a menos de que hagamos modificaciones genéticas entre hombres y mujeres, que no se cierre esa diferencia. De acuerdo, así que somos el sexo débil. De acuerdo. Otra pregunta muy interesante, y hemos llevado a cabo mucha investigación al respecto: el impacto de la población en el entorno y el cambio climático. ¿Cómo puede el cambio climático y otros factores medioambientales afectar nuestra esperanza de vida y la diferencia entre renta baja y países del primer mundo a medio plazo? Bueno, es un tema importantísimo y se está trabajando mucho en ello, y de hecho va a salir un libro sobre este tema pronto. Y yo acabo de hacer un trabajo muy interesante para una enciclopedia sobre el medio ambiente. En otras palabras, sabemos que los adultos mayores son muy vulnerables al calor y al frío, y que por lo tanto en las sociedades europeas sabemos que podemos reducir la esperanza de vida y tener una vida más saludable si
tenemos estas olas de calor, esto afecta mucho a la salud de los mayores. También sabemos que los adultos mayores son muy vulnerables a grandes eventos climáticos como inundaciones, sequías, la nutrición. En los últimos años de la vida es muy, muy importante también. Sabemos que la población mayor es particularmente vulnerable al cambio climático. Cuando lo vemos desde una perspectiva más amplia de lo que va a pasar con la población en general, los países alta renta van a estar mejor protegidos y eso lo vamos a ver seguramente entre las mujeres, los jóvenes y los jóvenes adultos. Lo vemos, por ejemplo, en Asia con las inundaciones, la sequía. Es muy complicado, pero está muy bien que estamos tratando de juntar estas dos áreas. Otra pregunta pertinente a la tendencia, si las tendencias demográficas difieren entre distintas ciudades y cuál es tu opinión sobre la urbanización de cara al futuro. Sí, eso es muy interesante, la diferencia entre aldeas y ciudades grandes. Si vemos la caída de la mortalidad y la morbilidad, o fertilidad y mortalidad, sabemos que una población sana, bien formada, tiene menos hijos y vive más años. Podríamos sostener que la urbanización ha tenido un impacto importante cambiando la demografía. Ahora, sin embargo, en África, hablamos de África al principio. En África, sin embargo, muchísimas de las ciudades que están creciendo en África son como ciudades que surgen de un día para otro, están surgiendo de forma muy natural y no necesariamente tienen la infraestructura que da lugar a esos beneficios en cuanto a salud y educación. Así que el temor es que vamos a tener más personas que vivan en zonas rurales donde hay una mayor mortalidad y van a mudarse a ciudades, pero sin obtener los beneficios de las grandes ciudades. De acuerdo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Si no, sé que podríamos hablar durante horas y horas y horas. Esto mantiene relación con el reto medioambiental y los retos para el crecimiento poblacional, con el crecimiento y si deberíamos ver este frenazo en la evolución demográfica como algo bueno para el planeta. Bueno, sí, tengo una opinión muy clara al respecto. A mí me preocupa mucho, sobre todo con las sociedades de alto consumo, cuando tratan de aumentar su fertilidad, tratando de animar a las mujeres a que tengan más hijos, porque no podemos mantener un rápido crecimiento de la población, porque el mayor daño contra el medio ambiente es el consumo. Si tenemos individuos que consumen poco, hacemos menos daño a nuestro medio ambiente. Claro, lo que hacemos aquí en Europa tiene un impacto pasivo en países de renta baja o media, con lo cual no hay que animar a los países de renta alta que tengan más hijos. Podemos hacer frente a los problemas poblacionales con inmigración, así que si la población y el medio ambiente son muy importantes y el animar a que tengan más hijos en las sociedades ricas no ayuda. Muchas gracias, Sara. Tristemente tenemos que terminar esta conversación, pero creo que todos hemos aprendido el papel que juega la demografía y estos cambios poblacionales van a jugar no solo con el crecimiento económico, sino las políticas y los dilemas morales que vamos a tener que abordar con sociedades que van envejeciendo, y esto va a ser una conversación fascinante de cara al futuro. Y bueno, esta charla ha sido grabada y podrán acceder a ella en santanderprivatebanking.com. Y bueno, quiero darle las gracias a todo el mundo por ver esta conferencia y por haber mostrado vuestro interés. Muchas gracias.